Maestro Salvador Castellanos. Maestro, ¿cómo está? Mire, aquí la tecnología me tenía abrumado. Estaba tratando de entrar a través aquí de mi desktop, pero finalmente aquí por el viejo y confiable teléfono estamos ya alineados aquí. Así es. Y bueno, comentarle también, Salvador, que estamos en Facebook Live. La Universidad Dr. José Matías Delgado va a compartir esta transmisión también. Así que bueno, ya estamos en los dos medios y antes que nada Perfecto. agradecerle que haya aceptado la invitación. Maestro Salvador Castellanos. Maestro, ¿cómo está? Mire, aquí la tecnología me tenía abrumado. Ya ve, ya hasta ahorita me conectó ya en la desktop, pero vamos a eliminar esta conexión y nos vamos a quedar por esta vía. Así es. ¿Qué tal, Salvador Castellanos? Buenísimo, aquí obviamente adaptándonos a los nuevos tiempos, creo que definitivamente es una situación, la del coronavirus, que nunca habíamos experimentado los seres humanos, al menos al nivel de la mediatización en que la vivimos ahora. La historia registra numerosas epidemias y pandemias en el pasado, eh, muy destructoras cada una de ellas, pero no bajo esta aldea global que profetizó Marshall McLuhan en los años 60 y que ahora estamos viviendo. Entonces yo creo que en parte esta sensación de globalidad, de que es un mal que afecta por entero a la humanidad, viene en gran medida determinado por el acceso a los medios y por la penetración que tienen los medios de comunicación en la sociedad hoy en día. Así es. Positivo hasta cierto punto porque estamos más informados, pero también un poco negativo porque viene todo ese tema de las noticias falsas, el tema de los rumores y todo esto que está ocurriendo en redes sociales. Como todo en la vida, siempre la realidad tiene una dualidad, así como es arriba es abajo, como hay blanco hay negro. Entonces la comunicación puede ser utilizada en beneficio de los grupos humanos o también en su perjuicio, ¿no? Y la historia también nos ha demostrado cómo la desinformación, la contrapropaganda o la misma propaganda en la actualidad la famosa fake news, las noticias falsas, tienen también un fuerte impacto negativo por un lado, pero por otro, los medios también tienen una enorme oportunidad de aportarle conocimiento, buenas ideas a la sociedad, y en ese sentido también cumplen un papel fundamental para el sostenimiento y el crecimiento de la sociedad. Así es, hablando sobre eso y bueno, leyendo también parte de la trayectoria, ya tenía el placer de conocerlo, fuimos compañeros en Canal 21, pero bueno, leyendo un poco la trayectoria de Salvador Castellanos, CNN, Telemundo, Univisión, Canal 21, ¿cómo inicia Salvador Castellanos en los medios de comunicación? ¿Cómo se enciende esa chispa de querer estar en un medio tras y delante de cámaras informando a las personas? Bueno, yo creo que pensando un poquito en esa experiencia, creo que mi verdadero amor por los medios de comunicación nace cuando, siendo yo apenas un adolescente de 13 años, quizá tuve la oportunidad de asistir a la grabación de un programa de televisión. Obviamente yo tengo 58 años, entonces si haces la respectiva aritmética, te hablo de que eso fue allá por 1974, tal vez. Eh, quizás los contemporáneos míos se acordarán de un programa todavía cuando la televisión era en blanco y negro, que se llamaba El Show de Pepito. Era un comediante salvadoreño. Y a mí me invitaron a ir a conocer cómo se grababa el Show de Pepito, en Canal 4, por cierto. Cuando yo entré al estudio de televisión, el frío, el aire acondicionado, ver un montón de personas con unas cámaras inmensas que se comunicaban a través de auriculares, de repente silencio en el estudio y tres, dos, y ver todo aquel trajín, toda aquella emoción, cómo los actores, los talentos se colocaban en sus posiciones. Yo dije, este es un mundo que me encanta, y sentí como que yo me estaba transportando en una nave espacial. Sentí que el estudio de televisión era como una especie de nave espacial en la que cualquier sueño se podía volver realidad, en la que nos daba una ventana para expresar muchas cosas. Y desde ese entonces como que me quedó dando vueltas a mí en la cabeza la idea de trabajar en los medios de comunicación. Uno de mis pasatiempos favoritos cuando yo estaba chico, y aquí sí te hablo todavía de más atrás, tal vez cuando yo tenía unos 10, 11 años, era ponerme a jugar. En ese tiempo no eran aparatos mini componentes, ni no había sonido digital, sino que teníamos radiolas en las casas
que era un tornamesa, utilizábamos discos de acetato en 33 revoluciones, 78 revoluciones, y a mí me encantaba jugar de que yo era locutor de una radio. En mi casa, en la casa de mi abuela y otros lugares se escuchaba mucha radio, era un medio con muchísima penetración en ese entonces como lo es ahora. Y yo me acuerdo que escuchaba Radio El Mundo, y siempre Radio El Mundo tenía esta característica de tener estos locutores que hablaban Con la así voz muy bien ronca. hablados, y yo me los imaginaba vestidos de traje completo, con un sombrero, en un estudio hermoso, con cortinajes y todo eso. Entonces, esa evocación que me daba la radio, después de esta experiencia que yo te digo, pues como que sembró en aquel niño, en aquel adolescente, la idea de poder trabajar algún día en los medios de comunicación. La historia es mucho más larga, y cuando estoy yo ya, estoy en mi último año de bachillerato en 1981, tratando de decidir qué estudiar, veo un anuncio que aparece en el periódico de que la Universidad Matías Delgado iba a iniciar la carrera de Ciencias de la Comunicación. Me acerco a la universidad a pedir información sobre esta carrera que me pareció maravillosa. Yo en ese momento las opciones que tenían era ser ingeniero, médico, abogado, algo así, pero nunca comunicador, no existía eso. Entonces cuando esto aparece para mí fue como, Una wow, señal. algo genial. Y ahí, estando en la Matías Delgado pidiendo información, conocí a una chica que se llama Cosette Ramírez, que en ese entonces trabajaba en un programa de televisión llamado Gente Joven en la televisión educativa. Y al verla la reconozco, me le acerco, le digo, ¿cómo podría ser alguien como yo para entrar a la televisión y trabajar en un programa como el que tú haces? Y ella fue súper buena onda porque me dijo, si te venís al canal el día de la grabación, yo te voy a presentar con el productor del programa, y bueno, vos le preguntás y ahí depende de vos. Y me acuerdo que así fue, hablé con el productor, me dijo, te vamos a hacer un casting. En ese entonces la televisión era o en vivo o se grababa en un sistema, no existían todavía la cinta de video como la conocemos ahorita, sino que se grababa en Telecine, que era una emulación era efectivamente cinta de video, pero como de 4 pulgadas, grandísima, con rollos como que eran moviolas de cine. Entonces se grababa de corrido, y cuando uno cometía un error había que comenzar a grabar desde cero. Era lindo realmente, no como se hace en la televisión hoy en día. Y mi casting fue, me llevaron al programa y me hicieron mover una tómbola y sacar el número ganador de una rifa. Entonces tuve tanto pánico escénico en ese momento, me temblaban las rodillas, sudaba, que yo pensé que había fracasado rotundamente y que mi carrera de televisión ahí había terminado. Pero por alguna razón que todavía no entiendo, el productor me dijo, hey, me gustó tu casting, te vamos a invitar al programa de vez en cuando. Y así me fui quedando hasta que eventualmente fui parte del staff de Gente Joven en la televisión educativa, y ahí inició mi carrera televisiva. Ese mismo año también comencé a trabajar como disc jockey en una radio AM. El FM todavía no existía, la radio en FM en el país no existía. La mayoría de radios eran en AM, o su totalidad. Empecé a trabajar en el 1300 AM, la versátil, con un turno de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los domingos me tocaba cerrar la radio. En esa época la radio cerraba en turno a las 10 de la noche. Y bueno, y de ahí para acá lo demás es historia. Interesante, interesante. Muy diferente a lo que vemos actualmente con toda la tecnología, todo esto de transmisiones en streaming y todo lo que actualmente se va metiendo a esto. Pero hablando también de la trayectoria que usted tiene, ¿cómo fue llegar a trabajar en un medio internacional, como lo son los que ya antes mencionaba, luego de tener la experiencia en periodismo en nuestro país, que sabemos que es muy diferente a cómo se maneja en otros países? Quizás no es una gran distancia en cuanto al profesionalismo de las personas que están delante y detrás de cámaras, pero los equipos muchas veces cambian. ¿Cómo fue ese paso a trabajar en un medio internacional? Bueno, yo creo que cuando tú estás en el lugar correcto y se acerca la persona correcta y se da, digamos, hay una conjunción de planetas ahí que hacen que de repente la oportunidad emerja. Entonces uno o se sube en ese barco de oportunidad, o se mete en esa puerta de oportunidad, o la deja pasar. Yo trabajaba en Canal 12, te estoy hablando de 1985.
en el Noticiero al Día de Canal 12. Yo había tenido el privilegio de ser fundador del canal y de este noticiero. Y en las instalaciones del canal funcionaban también las instalaciones de la cadena Telemundo. El corresponsal de la cadena Telemundo en esa época para Centroamérica, porque no era para todo El Salvador, solo para El Salvador, se llama Pedro Sepsek. Todavía está activo Pedro. Un día de tantos, Pedro Sepsek estaba en Nicaragua trabajando, cubriendo otras historias, y aquí en El Salvador hubo un ataque muy famoso a una guarnición militar y Telemundo quería esa historia. Entonces le llamaron a uno de los camarógrafos, siempre tenían dos camarógrafos, uno viajaba con Pedro Sepsek, otro se quedaba en El Salvador, que en ese momento pues estaba en lo mejor de la guerra civil. Entonces se acerca el camarógrafo que me veía todos los días en el canal y me dice, Chamba, ¿te atreverías a hacerle una historia a Telemundo? Y yo le dije, claro que sí, hagámosla. Entonces hice la historia para ellos y les gustó tanto la historia que yo había hecho que me dijeron, oye, mira, cuando Pedro Sepsek no esté en El Salvador, ¿te gustaría ser tú como nuestro corresponsal de apoyo? Y yo le dije, claro, por supuesto, para mí, siendo un cipote de 23 años, ¿verdad? Era una oportunidad que me había realmente caído del cielo. Eventualmente me quedé de corresponsal en El Salvador. Le dijeron a Pedro, oye, quédate tú en Nicaragua, te regresamos a Miami, y bueno, y Chamba se queda como corresponsal de Telemundo en El Salvador, y ahí comenzó mi carrera en 1986 con los medios internacionales de televisión, con cadenas internacionales. Trabajé toda la guerra para Telemundo, eventualmente trabajé para CNN, para Univisión, fui corresponsal de La Voz de América también aquí en El Salvador, que es la radio de los Estados Unidos, es una radio nacional en los Estados Unidos, y también fui corresponsal de La VOA aquí en el país. Y bueno, hasta hace aproximadamente un año y medio que por razones diferentes, porque la vida te va abriendo otros caminos, que ojalá te los pueda contar también en esta conversación, yo decidí retirarme de Cadena Univisión después de un poquito más de 20 años de trabajar para ellos. Pero sí, tengo la satisfacción de haber trabajado para las principales cadenas hispanas de noticias. Y bueno, aquí estamos, pues, seguimos en pie de guerra. Así es. Bueno, otra de las cosas que pocos quizás saben, bueno, al menos los que lo siguen en Instagram, obviamente lo saben, pero quizás los que no son tan conocedores de la vida personal de Salvador Castellanos no saben sobre la pasión del surf y todo el amor que le tiene al mar. Entonces, también conocer ese lado. Yo tuve la oportunidad de escucharlo muchas veces cuando decía que se había levantado súper temprano, que se iba a tomar un par de olas, y creo que Sí. pocos conocen esa faceta también. Y también la Yo, fundación. sí, bueno, yo soy un enamorado de la naturaleza, del mar. Definitivamente yo veo en la naturaleza la mano de Dios y una creatividad inmensa. Y, y debo agradecerle a mi padre que en paz descanse, que desde que era un bebé me enseñó el amor por la naturaleza. Mi papá era un agrónomo, y cada fin de semana, desde que yo tengo memoria y por muchos años, íbamos a una hacienda que era propiedad de la familia en ese entonces, de mi abuela particularmente. Mi papá veía esa hacienda, él tenía el cuidado de esa hacienda, y los sábados siempre íbamos a esa hacienda. Entonces yo crecí entre maizales, vacunando ganado, entre gallinas, entre montando a caballo, corriendo en las montañas. Y al final del día sábado siempre nos trasladábamos a una playa, que es la playa El Tunco, y dormíamos ahí en la playa El Tunco, y pasábamos toda la familia el día domingo, lo pasábamos ahí en El Tunco. Entonces, en mis memorias de infancia está siempre correr en la arena negra del Tunco, bañarme en el río del Tunco, en el estero del Tunco, y la imagen de mi papá cargándome en sus espaldas y nadando mar adentro después de la reventazón. Entonces fue bien sencillo crecer ahí y enamorarme del mar, enamorarme de la naturaleza. Y ya cuando tuve yo 12, 13 años, empecé a ver surfistas, los primeros surfistas que vinieron al país en los años finales de los años 60, principios de los años 70. Entonces fue bien sencillo llorarle a mi mamá, ¿verdad?, para que me comprara una tabla de regalo de cumpleaños. Mi mamá accedió a ese capricho, y pues en 1975 empecé a correr olas en el Sunsal, y desde entonces no me he bajado de la tabla. Tengo ya 58 años, y realmente cuando se te mete el surf en las venas,
no hay Cuesta nada, que salga. excepto la muerte o que estés inhabilitado ya físicamente es lo único que te va a alejar. De hecho, yo vivo en la playa, ahorita mismo estoy transmitiendo desde mi casa en la playa, estoy aquí viendo el mar, hasta te lo podría Veámoslo, veámoslo. enseñar para que veas la vista con la que yo me levanto todos los días. Uh, Así que ahí está la playa, esta es mi oficina, este es el patio que yo veo desde mi oficina todos los días. Y pues tanto mi amor, pues que hace 12 años yo me vine a vivir aquí a la playa, ¿no? Porque me parecía que alguien que es del mar realmente tiene que vivir junto al mar. Y hay una película muy bonita que comienza con esa reflexión y dice, todos venimos del mar, pero no todos somos del mar. Yo sí soy del mar, definitivamente, y aquí estamos. yo creo que cambia la perspectiva ahorita viendo ese paisaje, cómo amanecer. Ahorita entre tantas noticias malas, entre tantas cosas, una atmósfera oscura y todo, creo que tener ese tipo de visión abre la mente para iniciar el día de forma diferente. Creo que eso también ayuda mucho. Me siento bendecido con la posibilidad de vivir en este lugar y no estar recluido solo dentro de cuatro paredes, sino que poder levantarme cada día, respirar aire puro. Sí hay una añoranza porque te voy a confesar algo. El domingo yo salí a hacer unos mandados y me fui a parquear frente al Sunsal. Quería ver las olas, quería ver el lugar donde yo surfeo casi todos los días y verlo vacío, me dio una sensación de tristeza no poder tener el mar tan cerca y no poderme meter al mar a bañarme, aunque fuera a sentir la sal, el sabor de la sal, que me salieron lágrimas, ¿no? Pero aunque sea verlo a esta distancia, verlo tan cerca y saber que si Dios lo permite voy a poder estar ahí nuevamente, te da un nivel de aprecio diferente. Me siento dichoso de poder estar aquí. A ver, luego de ya conocerlo más, creo que para entrar un poco también en materia, y era parte del tema principal que queríamos hablar, la situación que está agobiando ahorita al país y al mundo es la misma, con diferentes perspectivas, diferentes situaciones, diferentes elementos con los que pueden contar cada país, pero desde el lado periodístico, ¿cómo ha sido estar en esta crisis de salud a nivel nacional? ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes a la hora de brindar la información? ¿Cómo vive un periodista este tipo de eventualidades? Pues yo creo que se vive desde diferentes niveles, aunque el periodismo es uno, hoy en día hay diferentes roles dentro de la labor periodística. Si yo hubiese estado trabajando todavía para la cadena Univisión, te diría que probablemente me hubiera tocado estar en una primera línea de acción, en los hospitales, en los centros de contención, en los barrios donde las personas están viviendo esta realidad. Como presentador, estamos quizás no fuera de esa realidad, pero estamos dentro de un estudio. Entonces lo vivimos quizás un poquito más a control remoto, un poquito más a la distancia, pero estamos inundados de información, estamos viendo lo que los reporteros están llevando a la estación, estamos constantemente conectados a las redes sociales, estamos leyendo artículos, estamos en la internet, estamos viendo videos, estamos escuchando entrevistas. Entonces estamos realmente empapados en esta realidad. Y yo te diría que por un lado es duro porque una de las, digamos, de las secuelas, porque le voy a llamar de esa manera, o de las cicatrices que deja este negocio del periodismo es que aunque tú aprendas a desvincularte emocionalmente de la realidad para simplemente informar acerca de la realidad, no deja de afectarte como ser humano y ver el nivel de sufrimiento, el nivel de impactación social, económica, mental, espiritual, etcétera, que está trayendo esta pandemia de COVID-19 golpea a cualquier persona y nosotros los periodistas pues no somos la excepción. Es más, creo que tenemos un reto adicional porque si bien no tiene nada de malo derramar unas lágrimas, y yo he visto reporteros derramar lágrimas en medio de esta pandemia, uno ya cuando te paras frente a una cámara pues tienes que recobrar la compostura,
mantener el ánimo. Yo, por ejemplo, me he dado a la tarea de darle ánimo a las personas desde mi espacio televisivo en Canal 21, de saludar siempre con una sonrisa en el rostro, de decirle a la gente tengan un excelente día, mantengan el ánimo alto, pese a que por dentro tengo los mismos temores que la mayoría de personas. Temo por mi familia, temo por mi propia vida, en fin, veo el panorama incierto, temo por la economía del país. Entonces es una labor en ese sentido, desde ese punto de vista emocionalmente hablando, es una labor dura en ese sentido. Por otra parte, tienes todo el tema del profesionalismo que hoy más que nunca tienes que demostrar, de la ética que hoy más que nunca tienes que demostrar, de la capacidad de discernir entre lo que es información verdadera y lo que no lo es, discernir de lo que es opinión y de lo que es información dura, y servir como filtro, utilizar tu criterio, utilizar tu conocimiento para poder filtrar la información y finalmente darle al público lo que realmente necesita. Porque volviendo al inicio de nuestra conversación, una vez tú te sientas ante una máquina de escribir, una computadora, hablas ante una cámara, ante un micrófono de una radio, ante una red social, en un Instagram Live como este, o simplemente escribes un tweet o escribes en Facebook, tienes una gran responsabilidad. Y lo que digas en mayor o menor medida va a tener un impacto en la gente que te esté escuchando. Y cuando tú eres un informador, cuando te debes a una audiencia, cuando hay muchas personas que escuchan lo que tú dices y que incluso depositan en ti la confianza de quererte escuchar porque dicen, bueno, es un periodista, tiene experiencia o tiene tantos años de estar en el medio, escuchemos lo que va a decir. La gente no solo está prestándote tus oídos, sino que también te está prestando su mente y te está prestando su corazón. Entonces creo que un informador tiene que tener muy, muy claro eso y en ese sentido actuar con ética y profesionalismo para poder servir a las personas la información y los datos que necesitan escuchar. Y sobre eso justamente, ayer yo estaba hablando con un compañero también de la universidad, estábamos haciendo un par de pruebas para hacer este en vivo y hablando sobre lo que estaba ocurriendo. Hemos visto muchas personas, tanto o sea, en el ámbito de los periodistas, artistas y todo lo que se pueda ver en este caso de cuentas llamadas oficiales, que incluso han caído en este tema de las noticias falsas y en el caso de desinformar a las personas. Por mencionar un caso, lo que ocurrió con Eugenio Derbez, lo que ocurrió a través de un video que puso sobre la situación de Tijuana. Creo que ese tipo de situaciones son las que también han hecho que, y hablemos como es, o sea, las personas mayores que quizás no tienen tanto acceso a la tecnología o que quizás no crecieron con este tipo de información noticiosa en redes sociales, es muy difícil que verifiquen la fuente de la información. Muchas veces no saben, solo leen el titular y se meten, pero ¿cómo afecta en realidad a esta situación actualmente del COVID el hecho de estar bombardeado con noticias falsas? Bueno, el efecto y el impacto es inmenso. No solamente le puedes robar la paz a las personas, puedes contribuir a deteriorar su salud mental o los puedes llevar a cometer actos de desesperación. Es decir, ya todos hemos sido testigos, por ejemplo, cómo cuando corre un rumor, los supermercados se llenan al punto de crear pánico, al punto de crear desabastecimiento. Cuando corre la voz acerca de un subsidio, la gente se agolpa en las instituciones financieras. Entonces, por un lado está el tema de los impactos de nuestra comunicación y aquí pues sobre ese punto hay que decir que cualquier acto de comunicación tiene un impacto en sus receptores. La comunicación básicamente es eso y a veces no medimos que porque estamos en nuestra cama o en una silla tuiteando frente a un dispositivo móvil, eso se puede convertir en algo viral, en algo que va a llegar eventualmente a muchas personas y no medimos el impacto de lo que nosotros estamos comunicando. Lo otro, hay que recordar que los medios de comunicación tienen poder y que el poder de los medios de comunicación muchas veces es superior a lo que tú escuchas en tu casa, a lo que tú escuchas en la escuela, a lo que escuchas en la iglesia. La gente cree en los medios de comunicación. Es tan simple para muchas personas como
lo dijo tal noticiero, es cierto, lo dijo tal periódico, es cierto, lo dijo tal influencer, lo dijo Eugenio Derbez, es Es cierto, cierto. porque la gente deposita credibilidad en tu persona, en el medio. Entonces, y difícilmente vas a lograr que cualquier persona desarrolle una metodología para filtrar información, no van a contrastar la información, no van a buscar fuentes alternativas, simplemente le van a adjudicar credibilidad al contenido que están consumiendo. Entonces ahí creo que la pelota de responsabilidad no está tanto del lado de la audiencia y decir, es que no tienen criterio, es que se dejan ir con cualquier tontera que leen. Está del lado de los que estamos generando la información. Exactamente. Sobre todo de aquellos que pertenecemos a medios de comunicación establecidos, con trayectoria, con tradición, o que estamos en posiciones de influencia, como podría ser no solo los periodistas, sino los funcionarios, los comentaristas, editorialistas, personalidades, llamémosle así, que están en el ambiente. Y obviamente pues está otra categoría que desafortunadamente existe, que es todos los troles, todos los haters, todas estas personas que han existido desde siempre. Esto no es un fenómeno solo de la era digital, ha existido desde siempre. Personas que por intereses ideológicos, por intereses políticos o simplemente porque no tienen un buen corazón, se dedican justamente a hacer correr rumores, se gozan en el sufrimiento de las demás personas, en crear pánico, en crear zozobra, y cualquiera podría decir, pero yo no creo que existan personas con esa mentalidad. Pues déjame decirte que sí las hay, y hay muchísimas, y desafortunadamente muchas de ellas tienen acceso a los medios de comunicación o a medios como las redes sociales, y desde ahí pues están ejerciendo esa función. Me llama la atención ahorita que mencionaba, tal vez no se puede encontrar una metodología, como usted dice, para evitar caer en noticias falsas o para filtrarlas, como usted mencionaba. Pero en este caso nosotros, y hablo de nosotros porque yo también soy alumno todavía, no he terminado mi carrera, como alumnos, porque como le comentaba, nos están viendo también en la universidad, ¿qué debemos hacer ante este tipo de noticias? ¿Cómo debemos actuar como futuros comunicadores en este tipo de ambientes en el cual no sabemos si por ser jóvenes compartimos cosas por reírnos o compartimos cosas por informar? Creo que parte de esto es muy importante, a mí me lo mencionaban varios catedráticos, tus redes sociales hablan desde el momento en el que empezás a estudiar tu carrera. Es decir, Claro. yo puedo estar compartiendo memes toda la vida. Todos sabemos que ahora en las entrevistas de trabajo revisan tus redes sociales, pero ¿cuál es el trabajo de un comunicador? ¿Cómo compartir noticias? ¿Cómo saber si son falsas? ¿Cómo filtrarlas? En resumen, la pregunta, ¿cómo debo ser yo como futuro comunicador ante este tipo de noticias? Pues primero yo diría que sobre todo en los tiempos actuales y en esta transición y en este nuevo mundo que va a surgir después del COVID-19, creo que si hubo un antes de Cristo y un después de Cristo, va a haber también un antes del coronavirus y un después del coronavirus. La comunicación va a ser, José, fundamental, y eso es bueno para los comunicadores. Creo que hace 5 años veíamos la carrera de comunicación como una carrera sin mucho futuro, en la que no iban a haber muchas plazas disponibles. Creo que se van a abrir un montón de espacios para los comunicadores, porque hoy en día las formas de comunicar, las metodologías, la cultura misma de la comunicación, las dinámicas de comunicación van a variar mucho, y va a haber espacio para hacer nuestra labor. Una labor que debo decirte es delicadísima, tan delicadísima como puede ser la de un sacerdote, o puede ser la de un pastor, la de un guía espiritual, como puede ser la de un médico que está jugando con la vida o está tratando con la vida de una persona, o la de un político que tiene bajo su responsabilidad, o la de un funcionario que tiene bajo su responsabilidad el bienestar social. Creo que el comunicador que no se ha dado cuenta de que la palabra hablada, escrita, proyectada audiovisualmente, como sea, tiene poder, y tiene el Poder. poder de transformar vidas, de construir o de destruir, no está en nada. Creo que un comunicador se tiene que dar cuenta del poder y de la responsabilidad que se está entregando en sus manos desde el momento en el que accede a una red social, por ejemplo, aunque sea personal, y empieza a crear audiencia. Mucho más cuando está trabajando en un medio de comunicación. Es una enorme responsabilidad. ¿Cómo se tiene que manejar esa responsabilidad? Por un lado, creo que lo fundamental es la ética.
La ética es importantísima. Tenemos que conocer de esa responsabilidad y cómo ejercerla de la mejor manera posible. Creo que ser personas de valores, los comunicadores para mí deben ser personas con valores muy bien fundamentados, tener solidaridad, tener madurez, tener sana crítica, tener sano juicio, tener, es decir, todos esos valores, esperanza, saber que tenemos que darle a la gente esperanza, tenemos que proyectar optimismo, tenemos que proyectar no solo cosas negativas, sí tenemos la responsabilidad de auditar el poder, sí tenemos la responsabilidad y el deber de señalar, así como lo bueno, lo malo, pero no tenemos que llenarlo de desesperanza, no tenemos que llenarlo de fatalismo, sino siempre hacerlo desde una posición positiva, inyectándole ánimo a las personas. Y por otro lado está lo que llamaría yo simplemente el desempeño profesional. Creo que tenemos que llegar a dominar las técnicas de una manera eficiente. Si vamos a ejercer el periodismo, por ejemplo, conocer las técnicas adecuadas del reporteo, de la investigación, contrastar la información, la búsqueda de fuentes distintas, la forma de documentarnos, la forma de filtrar la información, conocer los registros de una fotografía para ver si no es una fotografía falsa, en fin, técnicamente, tecnológicamente hablando de las técnicas mismas de la comunicación, dominarlas al máximo. Entonces creo que esa combinación de una ética sólida y una tecnificación, un profesionalismo de buen nivel va a producir una generación de comunicadores comprometidos y que van a poder asumir el reto que se nos viene, porque definitivamente yo veo que a los comunicadores, sobre todo a los más jóvenes, a los que nos están escuchando, esta tarde, a ti que estás todavía formándote como comunicador, les viene un reto grande porque ustedes son la generación que va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de manejar, por ejemplo, imagínate las puertas que va a abrir el 5G, por ejemplo, una tecnología como el 5G en materia de conectividad, en materia de velocidad de la información, de transmisión de datos, es impresionante. Y todas estas tecnologías que están emergiendo, todos estos recursos de comunicación, todas estas aplicaciones que están ahora disponibles y que tienen componentes de comunicación. Hoy es tan fácil manipular una fotografía, hoy es tan fácil manipular un video, en fin, entonces eso va a ser un arma en las manos o va a ser también un vehículo de bendición en las manos de un buen comunicador. Así que creo que finalizo con esto, creo que para los comunicadores se abren dos caminos en este momento. Uno, el de ejercer la profesión éticamente y profesionalmente, y el otro, el de ejercerla, tal vez profesionalmente, porque puede ser un experto en el manejo de los medios y en la técnica, pero sin ética eso se convierte en un arma de destrucción. Así es. De las últimas preguntas que yo le había preparado también, quería conocer desde su punto de vista cómo ve la situación de nuestro país ante lo que está ocurriendo. Hablando en cuanto a cómo se ha manejado la información, los casos, el futuro, sabemos de proyecciones de 2 semanas. Según lo que hemos visto ahorita, estamos en esta semana justamente, estamos recibiendo los casos que en teoría son el resultado de los 15 días anteriores de las medidas que se han aplicado. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el panorama para nuestro país con esta pandemia? Pues no quisiera decir que nadie estaba preparado para lo que nos explotó en la cara, pero sí muy pocas personas realmente estaban previendo un escenario como el que estamos enfrentando en la actualidad. Entonces yo creo que casi ningún manual o plan de crisis se pudo haber anticipado a una situación como la que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, creo que sin duda, sobre todo para las personas en posiciones de poder, gobierno, Estado en general, municipalidades, fiscalía, en fin, todo lo que compone la sociedad salvadoreña, las fuerzas vivas, los empresarios, los gremios, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los organismos de cooperación, realmente es algo sin precedentes que ha obligado a reinventarse, a reaccionar muchas veces en minutos. Por lo tanto, cuando tú te mueves con esa dinámica de la reacción inmediata, siempre hay márgenes de error, por supuesto. Y en ese sentido,
yo pienso que podríamos ser un poquito benevolentes y entender que esa situación pues demanda generalmente una situación extraordinaria, demanda de medidas extraordinarias, y eso es lo que está sucediendo. Lo que sí yo considero importante es que tenemos que ir acumulando y aprendiendo también rápidamente. Estamos en un curso intensivo de realidad en este momento, como mundo, como sociedad. Y ahora, ahí también de nuevo tenemos dos opciones. Asumimos con humildad nuestros errores, aprendemos de ellos, mejoramos, reorientamos, o simplemente nos vence el orgullo, nos vence el egoísmo y seguimos implementando aquellas acciones que nosotros consideramos que son las correctas. Entonces, de nuevo, esto se puede llevar al campo de la moral, al campo de convertirlo en un dilema ético. Y entonces es importante en ese sentido entender esta realidad. Pero de nuevo, volviendo a tu pregunta, definitivamente es un escenario que pocos habrían podido prever. Por lo tanto, yo creo que no habían muchos escenarios estandarizados ya, con escenarios de respuesta y de reacción posibles ante escenarios probables o posibles. Y eso nos obliga a ser creativos, a ser innovadores, a pensar un poquito fuera de la caja. Si somos realmente abiertos y utilizamos esto de la mejor manera posible, creo que la humanidad a través de esta experiencia va a crecer de una manera impresionante y nos va a preparar mejor para un futuro que, si nosotros actuamos con la responsabilidad suficiente, va a ser mejor. Porque todas las crisis pasan. Cuando uno estudia la crisis se da cuenta de que las crisis siempre tienen un punto de inicio, suben a su fase aguda y después se vienen para abajo, ¿no? Y lo que tenemos que evitar es que esto se vuelva una crisis crónica, ¿verdad? Que se quede en un estado de no cambio, que no nos permita superar esto. Pero generalmente las crisis tienen una gran dosis de enseñanza, tienen muchas lecciones, tienen lecciones aprendidas, no prácticas adecuadas que van surgiendo de experiencias dolorosas. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar el dolor como un trampolín para el crecimiento, creo que vamos a estar bien, José. Creo que vamos a crecer como sociedad y no me compete a mí realmente calificar de bueno o malo lo que se está haciendo. Yo simplemente veo la realidad, puedo ver lo bueno, puedo ver lo malo, pero personalmente creo que nuestra misión es mantener la esperanza en este momento. Como te digo de nuevo, no negar lo malo. Porque te voy a mencionar un caso concreto. No está bien que un policía, por las razones que sea, le meta un par de balazos a un muchacho que se estaba resistiendo a ser capturado en medio de la cuarentena. Y los periodistas estamos obligados a denunciar ese tipo de cosas para que el sistema pueda recomponerse a sí mismo, para que el sistema pueda entrar en acción y pueda evitar que esto se convierta en una cultura del abuso, en que se rompan las garantías de las personas, un irrespeto a los derechos humanos. Pero hay muchos otros ámbitos en los que realmente no deberíamos estar opinando, no deberíamos estar calificando, porque eso nos lleva a una posición de ser jueces o a una posición de justicia propia que quizás en este momento no sea la más conveniente. Ayer que yo hablaba, y retomando también parte de sus palabras, que hablaba con un compañero, decíamos, no solo se trata de aplaudir lo bueno, se trata también de criticar lo malo. O sea, al final, como comunicadores, como población en general, tenemos que saber, como usted decía, o sea, tomar las cosas malas y tomar las cosas buenas, hacer nuestro propio análisis. Y yo creo que, como usted decía, tal vez no la palabra denunciar, pero decir las cosas que quizás no nos parecen buenas, son las cosas que hacen que esas situaciones mejoren. Muchas veces nos quedamos callados ante muchas situaciones, y esto pasa en cualquier aspecto de la vida, y por quedarnos callados es que las situaciones no mejoran. Eso es como que tengamos un amigo que comete ciertos errores y si no le damos un consejo, pues probablemente nunca lo sabe. Entonces es parte también de nuestra labor ser críticos con lo que está pasando. Eh, yo creo que también este tipo de situaciones, como usted lo mencionaba, saca ese lado más salvadoreño, diría yo, el lado más bonito de las personas. Hemos visto muchas situaciones en las cuales gente ayuda a otras, gente alimenta a otras, gente comparte lo poco que tiene con otras personas, y creo que es parte de lo que usted mencionaba, el hecho de tomar ese dolor de lo que está pasando
y convertirlo en situaciones buenas, que creo que quién más que ustedes que pasan viendo todo lo que pasa, esos materiales sin editar, donde se ven situaciones que en realidad conmueven y como usted decía, hace que desde el punto de vista periodístico tengan que soportar y hacerse el fuerte ante este tipo de situaciones también que pasan. Mira, yo creo que las crisis tienen una característica y es que se vuelven un espejo de la sociedad en la que nosotros vivimos. Yo creo que todos nos estamos dando cuenta de que estamos hechos los salvadoreños. Y así como hay salvadoreños que en medio de la crisis hacen enormes sacrificios, no solo por sus familias o por sí mismos, sino por los demás, y van a buscar comida y lo meten a un pick-up y lo van a repartir, o los médicos, el personal sanitario que lo vemos en la primera línea, atendiendo no por obligación o por un salario, sino por amor, por solidaridad a las personas que están enfermas. Así también vemos muchos que en medio de esta situación están robando, gente que está maldiciendo, gente que está utilizando noticias Aprovechándose. falsas, aprovechándose de la situación. Entonces yo creo que eso es importante, que nos podamos ver en ese espejo como sociedad, y es lo que yo te decía. Y a lo mejor lo que vamos a ver no nos guste, porque a veces cuando nos levantamos en la mañana con el cabello parado, todos con cara de recién dormidos, a lo mejor no nos gusta lo que estamos viendo en el espejo, pero esa es la realidad, lo que está ahí adelante. Entonces, ¿qué haces ante esa realidad? ¿Cierras los ojos, te das la vuelta, la niegas y sigues tu camino porque tú estás bien, o haces algo al respecto? ¿Ves lo que te corresponde a ti y lo cambias, aportas algo a la sociedad? Y por eso es que yo realmente creo que quizás, y voy a disentir contigo un poquito en ese sentido, yo creo que a los periodistas no nos toca criticar por criticar. Sí tenemos que auditar y tenemos que señalar, pero además tenemos que proponer. Y ese es el punto, que aquí tenemos a muchísimas personas despotricando, criticando, maldiciendo, etcétera, 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 pero no aportan. No están aportando nada. Simplemente se quedan con el señalamiento sin aportar algo, algo positivo, algo que nos lleve a una reflexión, algo que nos lleve a un cambio. Sí tenemos que denunciar cuando sea necesario denunciar, pero eso ya cumplir con nuestro deber ciudadano. Sí tenemos que señalar, y muchas veces el periodismo consiste en eso, en señalar, en auditar, en señalar los errores del poder, pero también tenemos que aportar, también tenemos que incorporar un segundo mensaje que nos lleve a una reflexión, que nos lleve a una enseñanza, buscar siempre cuál es la lección que se encuentra. Y hoy por hoy vernos en ese espejo y a partir de ese espejo ver cómo somos como sociedad salvadoreña, y lo que haya que cambiarlo, cambiarlo, y lo que haya que fortalecer, fortalecerlo. Esa es mi opinión. Así es. Bueno, para ir ya cerrando un poco, creo que es de las preguntas que sinceramente me gusta más hacer cuando hablo con alguien, independientemente de si es en vivo o si es una plática casual. Y es porque a mí me gusta mucho conocer también las experiencias de las personas en sus trabajos. Yo le ponía ahí, cuando le mandaba más o menos lo que vamos a platicar, cuál ha sido la experiencia más bonita, la experiencia que usted ha dicho, por esto es que me metí a los medios, cuál ha sido ese momento en el cual usted dijo, para esto es que en realidad me esforcé. Fíjate que esa pregunta me la han hecho bastantes veces y generalmente yo trataba siempre de ubicar un hecho, un evento que me marcó, que no sé, que me dejó más lecciones que otro. Y después de mucho meditar, he llegado a la conclusión de que la vida misma es el gran evento que me ha marcado a mí. Entonces, la oportunidad de ser periodista, ya el otro año cumplo 40 años de estar en los medios de comunicación. Entonces, 40 años, la acumulación de las experiencias de un comunicador durante 40 años son para mí la experiencia que yo podría compartirte. Entonces, ¿cuál es el evento que me ha marcado a mí? 40 años de hacer periodismo, 40 años de hacer comunicación. Si empezamos a deshojar ese evento como que fuera una cebollita que le vamos quitando capas, bueno, ahí hay, José, ¿para qué te cuento? Imagínate cubrir una guerra civil, todo lo que puedes ver, todo lo que puedes escuchar, lo que puedes sentir, terremotos, elecciones, erupciones volcánicas, invenciones, haber reportado cuando entró el Internet a El Salvador, por ejemplo, ¿no? O sea, es una suma de cosas que van creando esta experiencia que yo le llamo vida. Y por eso, si me pidieras, no lo has hecho, pero si me pidieras definirme
en una sola palabra, yo me considero un aprendiz de la vida. Nunca se deja de aprender y las experiencias se van acumulando y van sumando y te van convirtiendo en el ser humano que tú eres. Así que esa es la gran experiencia, José, se llama vida, y es una vida de 40 años en los medios de comunicación. Y 40 años que en realidad hablan bastante bien. Yo, como le decía, tuve el honor de conocerlo y creo que igual cuando hablaba con mi familia hace un rato que les comentaba con quién iba a hablar, me decían que lo han visto, que obviamente uno nota cuando un periodista tiene ese profesionalismo para hablar y para mencionar noticias. Yo siempre notaba cuando trabajaba con usted que hacía sus apuntes, que revisaba, que comprobaba la información y creo que eso es parte de lo que usted menciona. Nunca se deja de aprender. Nunca puedes estar tan confiado de lo que ya sabes por experiencias pasadas, sino que el día a día puede ir cambiando y creo que eso es de las cosas que yo también admiro de usted. Y finalmente, quizás un consejo para las personas que están estudiando comunicaciones o están animándose a estudiar comunicaciones, tal vez desde el punto de vista de un periodista o tal vez desde el punto de vista como persona. ¿Qué le recomendaría usted a estos jóvenes que quieren animarse a entrar a este mundo? Mira, esto también yo lo he dicho con anterioridad y me parece que algo honesto para alguien que quiere estudiar la carrera de las comunicaciones es realmente preguntarse si hay vocación, porque esta es una carrera que requiere vocación. Muchos ven las comunicaciones como una carrera donde no hay mucha matemática o física, o voy a trabajar en la televisión, me voy a volver un influencer en las redes sociales. Entonces como que el ego se pone en primer lugar, pero esta es una profesión de mucho, si tú la quieres ejercer con honestidad, es una profesión de mucho sacrificio, sobre todo si vas a ejercerla desde el ámbito del periodismo, desde el ámbito de las relaciones públicas, de la comunicación institucional. Es decir, hay un compromiso social, personal y ético. Entonces creo que el primer paso es descubrir realmente si tenemos la vocación para ejercerla, si nos apasiona realmente la comunicación. Y si ese es el caso, preguntarnos si estamos dispuestos a ejercerla de una manera ética, de una manera que exprese valores, que exprese compromiso social, que exprese compromiso con nosotros mismos. Porque si ese es el punto, si tú tienes la pasión, la vocación y los valores, tienes un fundamento importantísimo para llevar adelante la carrera. Lo demás es técnica, lo demás es tecnología. Y te lo puedo decir yo, que he tenido que adaptarme de una máquina de escribir Crown cuando en la que ocupábamos papel carbón, chelito para corregir, sin internet, sin teléfonos celulares, en que muchas veces nos tocaba transmitir desde teléfonos públicos a los que había que echarle monedas. Yo empecé así haciendo periodismo y eventualmente vi llegar el videotape, eventualmente vi llegar la internet, vi llegar los teléfonos celulares, etcétera. Entonces, yo en ese sentido he tenido que irme adaptando a las tecnologías que han ido emergiendo a lo largo del tiempo. Pero creo que lo que a Salvador Castellanos le ha permitido estar 40 años en el ejercicio de esta labor, sin decir que soy perfecto y que he cometido y sigo cometiendo muchos errores como persona y como profesional, es que yo me lo pregunté algún día y descubrí en mí que tenía pasión, que tenía vocación y decidí ejercer esta profesión desde una perspectiva ética y de valores. Como te repito, he fallado muchas veces, pero he tenido esas tres cosas presentes. Lo demás ha sido tecnología. Entonces, ese es mi consejo. Pregúntense, pregúntense, vocación, pasión, ética, van bien. Excelente. Bueno, Salvador, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta conversación. De verdad me interesaba mucho hablar con usted porque creo que vale la pena tomarnos un poco de tiempo para informarnos bien, para conocer un poco cómo está la situación. Creo que también vale la pena, y creo que lo vimos al principio cuando nos comentaba cómo es usted, apreciar un poco también la naturaleza, salir. Yo creo que este tipo de situaciones hace que uno, a pesar de que esté encerrado, porque es como tenemos que estarlo, pero de vez en cuando asomarse a la ventana, de vez en cuando tomar un poquito de aire tampoco está mal, porque obviamente estamos en un país y estamos en una situación en la cual tenemos mucho estrés y muchas personas obviamente igual padecen de ansiedad y todo esto, pero de verdad muchas gracias.
por haber tomado la llamada, por haber aceptado. Y quizás para despedirnos, sí me gustaría que lo que usted mencionaba nos diera ese mensaje que muchas personas quizás necesitan también, ese mensaje final de la llamada para decirnos, como usted decía en los medios, en las noticias, darnos ese mensaje de aliento también a las personas que están viendo este video. Quizás si yo pudiera resumirlo en una frase, sería, todo estará bien. Mira, con 58 años no lo he visto todo, pero he visto muchas cosas. Y yo puedo asegurarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando que siempre hay un mañana, que detrás de la tormenta más oscura de la vida siempre el sol está brillando. Y si nosotros tenemos la actitud correcta, aunque tengamos que entregar cosas que nos duele entregar, eventualmente estaremos bien. Hay que cuidarse mucho en esta época. Mencionaste un punto fundamental, nuestra salud mental, emocional y espiritual y física son importantes en este momento y tenemos que darle importancia a cada uno de esos aspectos del ser. Somos holísticos, los seres humanos somos holísticos, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu y hay que darle tratamiento y mantenimiento a todos esos aspectos. Y sobre todo para mí personalmente, la principal clave de vida ha sido hablar un lenguaje universal que es el lenguaje del amor. No me refiero con el amor pasional en ese sentido o el amor sexual o romántico. Me refiero al amor como estilo de vida, dar sin esperar nada a cambio, relacionarse, abrazar, sentir, creer, crecer, admirar, contemplar, servir. Son principios de vida que a mí personalmente me han llevado pues a un estado de realización personal, a sentirme pleno como persona y hoy por hoy sigo practicando esa filosofía de vida, ese estilo de vida y créeme que da resultado. Así que no me quedaría más que decirle a la gente que nos escucha, ánimo, ánimo, vamos a salir adelante, todo va a estar bien. Excelente. Bueno, Salvador, muchas gracias. Ya no le quito más tiempo porque sé que tiene que irse para el canal. Así que de verdad, muchas gracias por haber aceptado la llamada y de verdad gracias por habernos compartido un poco también de esa experiencia enriquecedora en los medios de comunicación. Gracias, José, y un saludo a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Nos vemos, Salvador.